Me puse mi mascarilla porque como estoy utilizando aguarrás para diluir la pintura al óleo, quiero evitar inhalar los gases que se pueden despedir de esta mezcla. Vamos a empezar. Está súper grande este cuadro, ni siquiera alcanza a llegar al otro extremo. Que no quede muy parejita, al fin y al cabo todo esto se va a cubrir con la pintura. Para mí lo único importante es no empezar a pintar directamente sobre el tono blanco, porque eso nos afecta después la apreciación de los tonos. Este cuadro va a ser un retrato de un hombre mirando al mar. Una persona aquí en redes me encontró y confió en mí para realizar el proyecto de crear un retrato de su papá. Normalmente en este tipo de comisiones las fotografías de referencia del familiar son de frente, pero este fue diferente porque el personaje principal aparece de espaldas, mirando al horizonte en la playa. Es un cuadro grande, el bastidor mide 90 por 120 centímetros y debe llegar hasta Baja California, de donde es la persona que me lo encargó. Yo estoy en Guadalajara, entonces será un trayecto largo. Cada pintura es diferente. Para plasmar el boceto utilizo una de dos técnicas. La primera es la retícula y la segunda es a mano alzada. Depende del nivel de detalle del cuadro, es la técnica que elijo. En este caso el fondo lo tracé a mano alzada. Y para los detalles que quería dibujar con exactitud, utilicé medidas que saqué de la foto de referencia que pasé a Photoshop. Voy a empezar con capas ligeras de pintura diluidas en aceite de linaza para dar como el fondo de las áreas generales. Me gusta empezar pintando esas zonas que están más al fondo, las más alejadas del espectador. En este caso era el cielo. Para hacer ese tono de azul agregué azul cerúleo, un poco de blanco de titanio, una pizca de amarillo claro y una pizca de vermellón. De acuerdo a la foto de referencia, el cielo se iba degradando conforme te ibas acercando a la línea de horizonte, hacia tonos menos saturados. Entonces fui modulando esos mismos tonos en mi pintura, añadiendo más blanco y un pelín de rojo. Me apuré a pintar las nubes mientras el óleo del degradado azul aún seguía húmedo, porque quería que se difuminaran súper bien los bordes de las nubes, para dar ese efecto de gas. Cuando terminé el cielo empecé con el agua del mar. La mezcla de azules es diferente, ahora también agregué a la mezcla el tono azul cobalto. E intenté difuminar el borde del mar con el cielo para dar ese efecto realista a la línea del horizonte. Y así seguí pintando las siguientes secciones del mar, primero aplicando una capa general de azul muy diluida con aceite de linaza y poco a poco agregando capas dando empastes, creando volúmenes con las luces y sombras del agua, etc. Pintar agua siempre me pone a pensar en el concepto de fluidez, en que el mundo nada es estático, todo está en constante movimiento, el mundo a nuestro alrededor, las personas y hasta tú mismo. Tus emociones cambian cada hora del día. Por eso es importante estar presente, apreciar el momento en el que estás viviendo, disfrutar cada inhalación. Y por el contrario, si estás viviendo un momento difícil o te sientes enojado o deprimido, recuerda que esto tampoco es para siempre. Todo pasa. Intentar pintar con demasiada precisión y detalle algo tan cambiante como el agua del mar es inútil. Aunque lograras pintarlo exactamente como en la foto, no transmitiría el sentimiento de movimiento. Yo creo que lo ideal es pintar con brochazos fluidos, como Sorolla en sus marinas. Obviamente a mí me falta mucho para llegar a ese nivel, pero esa es la inspiración que tomo, el estilo y la técnica que me gustaría llegar a tener. Porque para reproducciones exactamente idénticas, pues ya existen impresoras muy cañonas hoy en día.
así que no valdría la pena gastar miles de horas haciendo algo así. O al menos eso es lo que yo pienso. Hasta ahorita sí vamos. Como ven, se podría decir que es casi la mitad del cuadro. Ok, pues el día de ayer terminé todo lo que es la parte del mar. Me enfoqué en esta última sección de esta agua que ya está casi tocando la arena y esta parte de la espuma. Y como ya lo terminé, ahora voy a empezar con lo que es la arena, pero para darle un poquito más de textura quise agregar este polvo de mármol y lo voy a mezclar con gesso para darle esa pastosidad y se haga la textura de la arena. Ok, el polvo de mármol lo venden en grueso y en fino. Este es grueso y se ve así. Literalmente son como roquitas. Voy a poner aquí y lo voy a ir mezclando poco a poco con gesso. Miren cómo queda la textura. Ok, y ahora para aplicarlo vamos a poner el bastidor en posición horizontal, porque como quedó liquidito, se nos puede estar como cayendo. Y ahora sí vamos a empezar a aplicarlo. Y listo, ya quedó la parte de la textura, ahora ya nada más lo voy a sacar al patio para dejarlo secar. Yo creo que con un día va a ser suficiente para que esté bien durito y ahora sí empezar a pintar sobre él. La textura con gesso y marmolita tardó como 2 días en secar completamente, y ahora sí empecé el proceso de pintar toda esta sección de la obra. En retrospectiva, hubiera sido más práctico que a la mezcla de marmolina y gesso hubiera agregado pintura color sombra tostada, porque después pintarla fue muy tardado. La textura me encantó, pero las roquitas crearon un nivel de huequitos, bordes y espacios que eran muy complejos de alcanzar con las cerdas del pincel. Y obviamente no quería que quedara ni una zona con el tono blanco del gesso. Ya sabes que si hay algo que resalta en una obra es el color blanco puro. Me tardé bastante fondeando la textura, pero ahora ya sabemos ese tip. Desde el inicio agrega un tono que te gustaría tener de base en tu textura. Y listo, mira, aquí ya tenía todo fondeado. Esos manchones cafés es donde está la marmolita y lo voy a ir cubriendo para crear volúmenes. Ir pintando capa sobre capa creó un efecto muy padre en la arena, que debía lucir húmeda. Aquí ya estoy unificando el tono de la arena, jugando con la textura y ya dando detalles como de sombras y esas dunitas que se crean en la arena.
Cuando terminé de pintar el fondo empecé con la figura principal de la obra, el hombre que está parado observando al mar, dando la espalda al espectador. Como este retrato no contaba con rasgos faciales para dar el parecido, lo único que teníamos para transmitir la esencia de la persona era la vibra, su forma de pararse, el peso que tenía sobre la arena. Imagina que nuestra memoria funciona como una película que nos reproducimos en la mente, de la que somos los directores, y que cada uno carga con las emociones que elige. Por eso nuestros recuerdos no son fiables, no son un reflejo objetivo del pasado, son sensaciones subjetivas, tendemos a la nostalgia, al drama. Y de la misma forma creo que funciona este retrato. Si hubiera sido una foto de frente, nuestro cerebro está topado a lo que le indican los ojos, ¿se parece o no? Punto final. Al pintar al sujeto dando la espalda, nuestro cerebro puede empezar a jugar, a imaginar y a cargar con significado a la figura. La persona que me lo encargó puede imaginar que está sonriendo o que tiene una expresión pacífica. Y creo que eso le da un valor diferente a esta pintura. Me encantó crear un proyecto así. Finalmente, en esta pintura veo un detalle súper tierno, un perrito que está acompañando a nuestro personaje principal y que también está viendo hacia el mar. Este peludito es prácticamente del color de la arena, así que se perdía bastante con el fondo. Pero me encantó, siento que todos hemos visto un perrito así, te da un contexto inmediato del lugar, me encantó. Te comparto el resultado final de la obra. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Sígueme si te interesa el arte, si te gustó este video dale like y te veo en el siguiente. Adiós.